Buenas noches, hermanos y amigos. Hoy jueves vamos a participar de nuestro culto online al Señor Jesucristo que presenta a la comunidad cristiana Jesús Vive, Chimbote, Perú, iglesia que pastorea el pastor Víctor Castro. Quiero animar a todos a conectar a sus hermanos, a sus familiares, amigos, a este culto al Señor. Tenemos 4 plataformas en las redes sociales: Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger. Y esto lo hacemos como respuesta al mandato que Jesús hizo a sus discípulos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Por esa razón, quiero motivarles para iniciar esta noche, esta reunión cristiana, pudiendo comunicar a otra persona este mensaje. Damos la bienvenida a todos los hermanos de las diferentes regiones del Perú, costa, sierra y selva. Desde el lugar donde usted se conecta, buenas noches. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación de conectarse a este servicio online. De la misma manera, un abrazo y un saludo fraterno a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan desde diferentes partes del mundo. Que Dios les bendiga. Vamos a iniciar entonces esta reunión yendo a la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias. En el libro de los Salmos, capítulo 18, versículos del 29 al 31. La palabra nos motiva, nos inspira para poder en esta noche presentar nuestra alabanza al Señor, presentar nuestra devoción a Dios. Es una devoción personal, nadie lo puede hacer por usted. Hoy, al conectarnos con esta reunión cristiana, una reunión virtual, no por eso deja de ser menos esta reunión, porque Dios, que está en todo lugar, ve nuestros corazones y ve la actitud y la disposición con la cual nos podemos acercar a Él. Por esa razón, quiero invitarle a ir a la palabra de Dios, al libro de los Salmos, capítulo 18, versículos del 29 al 31. La palabra de Dios dice así, versículo 29, con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Amén. ¿Quién como Dios? ¿Quién como el Señor? La palabra de Dios nos presenta a un Dios fuerte, a un Dios todopoderoso, a un Dios bueno, con quien podemos avanzar, quien nos da la fortaleza para seguir adelante. Y con esa, con ese conocimiento que nos da la palabra del Señor acerca de nuestro Dios, del Dios todopoderoso, del Dios único y verdadero, vamos a orar. Yo le invito que en el lugar donde usted se encuentra, en casa, ahí donde está usted, pueda inclinar su rostro y poner su corazón, la disposición de poder conversar con el Señor. Y vamos a decirle todos juntos: Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, en esta noche. Y te damos toda la gloria a ti, porque tú eres el Dios fuerte, poderoso. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? Un Dios todopoderoso que vive por los siglos de los siglos. Te pedimos que perdones toda falta, Señor, en cada uno de nosotros y que nos des un corazón dispuesto
para venir a ti, Señor, con acción de gracias y alabanzas a tu nombre. Muchas gracias, Padre, por la vida, por la salud y las fuerzas que nos regalas. Te entregamos a ti esta reunión virtual. Ponemos delante de ti, Señor, nuestra vida y te pedimos, Señor, tu favor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Estamos aquí por el Señor y para el Señor. Quiero ahora sí invitarle nuevamente a que usted y yo y todos los que estamos conectados a esta reunión podamos cantar y alabar al Señor. A un Dios fuerte, como hemos dicho, a un Dios todopoderoso, capaz de hacer y de seguir haciendo cosas extraordinarias. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Padre eterno, a ti te alabamos. Con todo nuestro corazón te bendecimos. Vamos a alabar al Señor. Con mi Dios saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder.
justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Aleluya. No es Con ejércitos, no es con fuerzas, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. así es, Señor. No es con ejércitos, no es con fuerzas, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Diga el débil, Fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. diga el débil, Fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. Yo venceré, Yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré. Vamos ahora a adorar a Dios. Vamos a presentarle nuestra adoración, a decirle: solo tú eres santo, solo tú eres bueno, exaltamos tu nombre. Adorar a Dios es dirigirnos a Él mostrando cuáles son sus atributos del Señor. Solo Dios es bueno. Y vamos a decirle todos juntos: Señor, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Toda la gloria te pertenece, toda la honra es tuya, Señor. Eres el Todopoderoso, alabado sea tu nombre. Dígale, abra sus labios, dígale al Señor: solo tú eres bueno, solo tú eres el Dios Todopoderoso. Tu nombre es maravilloso. Príncipe de paz, autor de toda salvación, eres tú, Jesús. Por eso te adoramos y bendecimos tu nombre. Quiero decirte que te amo, Señor, que eres fuente de vida, que eres mi vida, que eres la vida misma, Señor. Y fuera de ti no hay nada, porque tú eres el Dios que llena todo vacío. Gracias te damos, Señor. Adoremos al Señor.
asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Sí, Señor. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno, en gran manera eres bueno, Señor. Un Dios lleno de misericordia eres tú, oh Dios. Porque tú eres bueno, Sí, Señor, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar,
tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré y en tu verdad caminaré por tus sendas de justicia. Guíame. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, Solo tú, Señor, porque para siempre, Señor, tu misericordia es más grande que el cielo. Cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. solo en ti, Señor, Me sostienes tú nos sostienes, Señor, porque solo tú eres fiel. y cada mañana al despertar sé que en ti En ti, puedo Señor, confiar. solo en ti. Me sostienes por tu gran fidelidad. Sí, Señor, solo en ti podemos confiar, Señor, porque solo tú eres bueno, Dios. Así es. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Solo te podemos decir gracias por perdonar todos nuestros pecados y todas nuestras faltas delante de ti. De quien perdona. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros. Grande es tu amor, Señor, e incomparable tu misericordia. Te damos muchas gracias por este tiempo de alabanza y de adoración a tu nombre. Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, que nos lleva a adorarte, Señor. Gracias porque pones cántico de adoración y de gratitud a ti, Señor. Gracias, Padre. Señor, guárdanos, ayúdanos, Señor, que la exposición de tu palabra alumbre nuestro entendimiento en esta noche. Queremos pedirte todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Que Dios le bendiga. Son tiempos buenos donde podemos acercarnos confiadamente al Señor. Ahora le damos la bienvenida al Pastor Víctor Castro para que nos comparta la palabra del Señor. Bienvenido, Pastor Víctor. Buenas noches. Muchas gracias, hermana Emma. Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos ahora a celebrar la Santa Cena. Como ustedes saben, una vez cada mes, aquí en nuestra iglesia, la Comunidad Cristiana Jesús Vive de Chimbote, celebramos la Cena del Señor. En esta ocasión no lo vamos a poder hacer los domingos, por razones obvias, pero lo seguiremos haciendo en los cultos virtuales del día jueves. Espero que usted esté listo desde su hogar ya con los elementos necesarios para participar de la Cena del Señor. Es algo que ya lo hemos anunciado
hace unos días. Entonces vamos ahora a cumplir con esta ordenanza. Usted sabe que debemos hacerlo de una manera correcta. Dice Pablo que debemos comer de la cena del Señor dignamente. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a prepararnos espiritualmente para participar de esta ceremonia santa. Así que oremos primero al Señor y pongámonos a cuentas con Él. Si en algo le hemos fallado, y sé que muchas veces los creyentes fallamos a Dios, entonces, si eso ha sucedido, pidámosle perdón. Pidámosle que el Señor nos perdone, nos limpie de nuestros pecados. Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que con esa confianza, confesemos nuestras culpas delante del Señor. Él no nos va a rechazar, al contrario. Él nos va a recibir con los brazos abiertos y nos va a limpiar de toda maldad. Entonces, oremos, nos reconciliémonos con el Señor, ahí desde su hogar, con los ojos cerrados vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias porque tú nos concedes cumplir con esta ordenanza, la de la Santa Cena, pero queremos hacerlo de una manera digna. Por eso te pedimos, Señor, que ahora tú nos limpies de todo pecado. Limpia, Señor, nuestras almas, nuestras mentes y corazones de todo mal. Aleluya. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo mal. Esa es nuestra confianza, Señor. Gracias, gracias. Aleluya. Bendice a la iglesia, bendice a los hermanos que van a celebrar la cena del Señor en este momento y aquellos que están mirando, observando, también, Señor, que ellos puedan recibir ese testimonio tuyo a través de Jesucristo. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Como ya saben, en la Santa Cena hay dos elementos, el pan y el jugo de uva. Yo tengo acá a mi costado ambos. Entonces vamos a proceder a la ceremonia, leyendo en 1 Corintios el capítulo 11, versículo 23, lo siguiente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a tomar el pan. El pan que simboliza el cuerpo que Jesús entregó en la cruz por nuestros pecados. Por eso dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, esta es una ceremonia que debemos hacerla en memoria del sacrificio de Cristo. Y antes vamos a orar por la cena, vamos a orar por el pan que vamos a ingerir. Padre amado, una vez más te pedimos que bendigas este pan, que representa el sacrificio de tu Hijo en la cruz, ese sacrificio que limpia nuestros pecados. Gracias, Señor, gracias. Bendice ahora, Señor, este momento de obediencia en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comamos entonces del pan.
Dice a continuación, asimismo tomó también la copa. Acá tengo la copa con zumo o jugo de uva. Y dice, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces vamos a tomar de la copa que simboliza acá el nuevo pacto que Jesús ha hecho con su pueblo, la iglesia. Bien, entonces oremos. Padre, gracias Señor por la muerte de tu Hijo en la cruz. Ahí virtió, ahí derramó su sangre. Esa sangre limpia nuestras almas de todo pecado. Nosotros, en memoria de ello, tomamos de esta copa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así pues, dice Pablo, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué bueno, hermanos, es obedecer a Dios. Obedecer a Dios trae muchas bendiciones a nuestras vidas. No debemos tomar en poco esta ceremonia, sino que debe ser algo importante en nuestra vida. Los primeros creyentes celebraban la Santa Cena todos los días que se reunían, porque para ellos la obediencia a Dios era algo sumamente importante. Entonces, si hoy no pudo usted celebrar la Santa Cena, yo le animo para que se prepare para la próxima ocasión. Ahora vamos a estudiar la palabra de Dios. Le invito a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, capítulo 5, leeremos del versículo 7 al 11. Santiago, capítulo 5, del versículo 7 al 11. Ya vamos a terminar muy pronto el estudio de este libro del Nuevo Testamento. Qué bueno, si usted ha perseverado a lo largo de este estudio, lo felicito. Y les animo para que podamos concluir y luego empezaremos el estudio de otro libro de la Sagrada Escritura, si el Señor así lo permite. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hasta ahí nomás leemos la palabra de Dios. Ahora vamos a orar para que el Señor nos ayude
con su preciosa palabra. Así que ore conmigo. Si ha ingresado recientemente a esta reunión virtual, acompáñeme en una oración. Preparémonos también para estudiar la palabra de Dios. Haciendo la siguiente oración: Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú nos permites reunirnos con propósitos buenos. Y hoy estamos aquí, Señor, reunidos de esta manera para estudiar tu palabra. Te pedimos ahora que tú nos acompañes. Ayúdanos, Señor. Aleluya, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos unja, nos guíe, nos enseñe en toda verdad. Y gracias, Señor, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando con el estudio de esta carta, Santiago se dirige ahora a los cristianos pobres que vienen siendo oprimidos por los ricos de este mundo. Si usted recordará, espero que así sea, el último jueves, cuando estudiamos los versículos previos a este pasaje, el autor habló duramente a aquellas personas ricas que acrecientan sus riquezas de una manera injusta. Ahí puso un ejemplo tomado de la vida diaria y mencionó a aquellos ricos terratenientes que explotaban a sus obreros. ¿Por qué? Porque con muchos engaños no les pagaban el jornal que les correspondía. Ahora Santiago añadió en aquella ocasión que el clamor por justicia de esas personas había subido hasta los oídos del Señor, de los ejércitos. Y este ya se disponía para muy pronto poder juzgar la maldad de estos ricos opresores. Parece que dentro de esos trabajadores humildes que laboraban por un jornal no tan grande, habían muchos cristianos, es decir, muchos hermanos de la iglesia estaban siendo víctimas de esta gran explotación. Entonces, ahora, después de advertir a estos ricos que explotaban de esta manera a los pobres, que el juicio para ellos era inminente, Santiago se dirige a los hermanos pobres que están soportando semejante injusticia y los anima, exhortándolos a tener paciencia. Como el Señor ya viene a castigar la injusticia, entonces les pide ahora que sean pacientes y aguarden la venida del Señor. Por eso leemos en el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia. Los creyentes debemos mostrar paciencia en nuestra vida, sobre todo cuando enfrentamos momentos de adversidad, como los que se han descrito en los versículos previos, donde creyentes son objeto
de grandes injusticias. Si a nosotros nos toca vivir alguna situación como esas y alguien comete grandes atropellos con nuestra vida, entonces, ¿cuál debe ser nuestra manera de actuar? ¿Qué espera Dios que hagamos en semejante circunstancia? ¿Debemos reaccionar negativamente? No, dice Santiago. Los creyentes que estamos viviendo situaciones duras en el presente, debemos mostrar paciencia, ser pacientes. Por eso dice Santiago a creyentes que están siendo oprimidos: hermanos, tened paciencia. La pregunta ahora que surge es ¿qué significa ser pacientes? Y al estudiar la palabra paciencia en este versículo 7 del capítulo 5 de Santiago, rápidamente descubrimos que en el texto original que está en griego, esta paciencia de la cual habla aquí el autor es distinta a la que mencionó allá en el capítulo 1, versículo 3 y 4, donde también abordó el tema de la paciencia. Y dijo: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa paciencia que mencionó allá en el capítulo 1 de su carta es una paciencia diferente a la que se demanda acá en el capítulo 5, versículos 7, 8 y 10, donde se repite el tema de la paciencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que son palabras que se traducen de expresiones griegas distintas. La paciencia del capítulo 1 de Santiago se traduce del griego upomoné. Ya lo estudiamos en aquella ocasión, vimos que upomoné nos habla en pocas palabras de la capacidad que tienen ciertas personas para soportar la dificultad, soportar la adversidad. Eso es upomoné, tener resistencia ante las pruebas. Y upomoné es algo que, por consiguiente, nos lleva a ser constantes, perseverantes en nuestra vida cristiana, aunque atravesemos dificultades. La paciencia nos hace gente que persiste a través de la aflicción. Eso fue upomoné, o paciencia, del capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Pero aquí paciencia se traduce del griego macrotimia. Y macrotimia es una palabra compuesta. Macrotimia viene del griego macros, que significa grande, macrosómico, un cuerpo grande. Macro nos habla de algo grande. Y timia, del temperamento o estado anímico de la persona. Entonces aquí macrotimia, en estos versículos, en el 7, 8 y 10, nos está hablando del ánimo grande que los creyentes debemos mostrar en los tiempos de aflicción. Normalmente cuando atravesamos situaciones difíciles, como por ejemplo el ser víctima de injusticia, eso, lejos de animar
el corazón de la persona, la hunde en un profundo desánimo. Pero eso no debe ser así en un creyente. Un creyente no debe permitir que las circunstancias penosas que atraviesa lo llenen de desánimo, sino que por el contrario, él debe ser una persona paciente, es decir, debe acrecentar su ánimo, tener un ánimo grande, para de esa manera poder seguir adelante. Entonces, esto es lo que nos está demandando aquí Santiago, que cuando pasemos momentos penosos, tengamos un ánimo grande, es decir, seamos capaces de acrecentar nuestro ánimo. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que en medio de las circunstancias adversas no nos desanimemos, no nos desesperemos, no demos lugar al desaliento, sino todo lo contrario. Acrecentemos nuestro ánimo. Como Abraham, por ejemplo, allá en Romanos capítulo 4, Pablo dice que Abraham, lejos de debilitarse en la fe y desalentarse, al ver su avanzada edad, él fortaleció su fe. Y recibió la promesa de Dios. Entonces el creyente debe ser así. El creyente en ese sentido debe tener paciencia, debe acrecentar su ánimo cada vez que vive situaciones difíciles, como por ejemplo la explotación, que a usted después de trabajar esforzadamente no le paguen en su trabajo, no le paguen lo que corresponde, no le cumplan con todos los beneficios acordados. Entonces, eso no debe desalentar su corazón. Usted no debe permitir que las injusticias que enfrentamos en este mundo pecador amilanen nuestro estado anímico, sino que nosotros debemos mostrar paciencia, debemos tener ánimo grande. Dice Santiago que esta paciencia que el creyente debe tener en su vida en medio de la adversidad, en medio de la aflicción, es una paciencia que no debe durar un día, 2 días, 3 días, sino que es una paciencia que debe darse hasta la venida del Señor. Por eso dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿De qué Señor habla aquí Santiago? Habla del Señor Jesucristo. Según la Biblia, el Señor Jesucristo volverá a esta tierra. Él vendrá por segunda vez. Y esta es una venida que nosotros, los creyentes, debemos esperar. O en otras palabras, debemos aguardar con mucha paciencia. La venida del Señor debe alentar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga por segunda vez, Él vendrá por 2 razones básicas. Primero, vendrá para juzgar las maldades de los hombres. Eso es lo que ya Santiago adelantó en los versículos previos de este capítulo 5, del 1 hasta el 6. Por eso les dijo a los ricos que lloren, que griten por las miserias que van a venir sobre ellos, porque son personas injustas,
que se aprovechan de los más débiles, explotándolos. Entonces para ellos va a venir un juicio terrible. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando venga Cristo por segunda vez, porque Él vendrá a juzgar las injusticias de los hombres. Pero no solo vendrá a juzgar las injusticias de los hombres, sino que también vendrá a liberar a su pueblo de tales injusticias. Porque hoy vivimos en un mundo injusto, en un mundo tan injusto que oprime a mucha gente que está en desventaja. Y entre ellos hay muchos cristianos. Muchos cristianos somos víctimas de este sistema económico injusto en el cual estamos ahí, donde no hay muchas oportunidades, donde el ser humano no tiene, por ejemplo, oportunidad a una atención médica. Esas oportunidades son solo para la gente rica. Solo la gente rica, si se enferma, tiene un acceso adecuado a la medicina, a la atención de salud. Ellos pueden ir y contratar a los mejores especialistas cuando lo necesiten y acceder a las mejores clínicas. Pero no así la gente pobre. La gente pobre tiene que ir a hacer cola. Cola a un hospital de salud, cola al sistema al sistema de salud, ¿no? Que todos pagan. Entonces tenemos que acceder a un seguro social. Pero ¿cómo hay la atención ahí? Usted llama a pedir una cita y lo mandan, le dicen llame a ver si puede encontrar el fin de mes. O llame, qué sé yo, y le dan cita para 3, 4, 5 meses. Y mientras tanto, usted se enferma, se agrava, se muere. Eso es injusto. Eso es injusto. Y esa injusticia la tenemos que sufrir todos los que no tenemos mayores posibilidades económicas. Entre ellos hay muchos cristianos. ¿Qué hacemos ante situaciones como esas? Santiago dice, tened paciencia. Tened paciencia. Ya viene el Señor, ya viene el Señor a juzgar las injusticias de este mundo y a liberar a su pueblo. Entonces debemos saber, hermanos, que estas injusticias que hoy muchas veces los cristianos viven no son eternas. Pronto llegarán a su fin cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces castigará a los injustos y recompensará a los suyos, a su iglesia, que espera con paciencia su venida. Ahora Santiago presenta algunos ejemplos de lo que significa ser paciente. Creo que un ejemplo es mucho más claro que muchas palabras. Por eso que el autor, que es un maestro cristiano, abunda en los ejemplos. Menciona, por ejemplo, la paciencia del labrador. Más abajo va a mencionar la paciencia de los profetas. Y finalmente hablará de la paciencia de Job. Todos ellos se distinguieron por esa cualidad cristiana, porque la paciencia, óigalo, es una característica
de la vida cristiana, propia de la vida cristiana. Solo los hijos de Dios pueden actuar con verdadera paciencia ante un mundo de maldad. Pablo dice en su carta a los Gálatas que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Por eso que se espera que nosotros seamos pacientes, pero no por un tiempo, sino seamos pacientes hasta la venida del Señor. Y ahora se presenta el ejemplo del labrador. Y dice que el labrador o el agricultor trabaja la tierra con la esperanza de cosechar muchos frutos. Por eso añade, verso 7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Todos los agricultores son así. Trabajan la tierra, cultivan la tierra, pero lo hacen con mucha esperanza. Ellos esperan en un tiempo determinado cosechar mucho fruto. Ahora, para lograr eso, Santiago dice que se necesita de mucha paciencia. Uno no cosecha de un día para otro. El cosechar toma su tiempo. Primero hay que abrir surcos, primero hay que limpiar el terreno, arar la tierra, abonarla si es necesario. Los agricultores saben esto. Y después hay que sembrar la semilla de una manera adecuada. Y luego que hemos hecho todo ese trabajo, ya no podemos hacer nada más, solo esperar. Claro, no es una espera pasiva. El agricultor está regando la semilla, pero más no puede hacer. Solo esperar que la semilla haga su trabajo. Entonces, dice ahora Santiago que para cosechar el fruto esperado, el labrador debe ser paciente. Dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, así como el agricultor agranda su ánimo, porque usted sabe todo lo que podría pasar antes de cosechar, las diferentes circunstancias adversas que podrían echar a perder la cosecha son muchas. Las dificultades que se puedan presentar. Sin embargo, el agricultor logra cosechar no porque se desalienta en el camino, sino porque acrecienta su ánimo hasta cosechar el fruto. Entonces los creyentes debemos ser así, dice Santiago. No debemos dejarnos desalentar por las situaciones difíciles e injustas que muchas veces nos toca atravesar, sino que debemos ser pacientes, debemos tener un ánimo grande, fortalecer mucho nuestro estado anímico. ¿Y hasta cuándo debe ser así? La actitud del creyente hasta que Cristo venga. Por eso dice el verso 8, tened también vosotros paciencia, aplica la ilustración ahora a la vida del creyente, y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor no está lejos, la venida del Señor cada vez está más cerca. Imagínense, estas palabras las pronunció Santiago hace unos 2000 años atrás. Y los primeros creyentes veían la venida del Señor como algo muy cercano. Sin embargo, ya han transcurrido unos 2000 años.
desde que Santiago escribió esta carta. ¿Se imagina cuánto más cerca no está el Señor? Por tanto, no debemos desesperar. La venida del Señor cada vez está más cerca. Por tanto, debemos mantener siempre un gran ánimo y no desmayar, sino estar firmes en la fe. En el versículo 9, Santiago nos enseña que la paciencia evita en los creyentes otro pecado, que es el pecado de la queja o la murmuración, que ya se trató en el capítulo 4, versículo 11 y 12, donde habló acerca de que no debemos murmurar los unos de los otros. Y normalmente es lo que sucede cuando alguien nos trata mal. Cuando alguien no le paga lo que le debió de pagar. ¿Qué se suele hacer en esas circunstancias? Bueno, la gente que no tiene paciencia se enoja, se desanima y empieza a hablar mal de los demás. Parece que había mucha queja dentro de la iglesia, por eso dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Y por qué no debemos quejarnos unos a otros? Dice, para que no seáis condenados. Porque el que juzga al hermano, el que juzga al prójimo, recibirá el mismo trato, la misma condena. Dios lo tratará de la misma manera, con la misma dureza. Eso ya se explicó ya, allá en el capítulo 4 de esta carta. Por eso Jesús enseñó, nuestro amado Señor enseñó, no juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Entonces la murmuración es algo que se revierte a la vida del creyente. Por eso Santiago dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Y cuando somos impacientes, cuando no cultivamos la paciencia, terminamos quejándonos de los demás. Y eso traerá consecuencias negativas a nuestra vida. Dice que en vez de quejarnos de los demás, debemos llevar nuestra causa al que juzga verdaderamente. ¿Y quién es Él? El Señor Jesús. Por eso dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, no nos desesperemos, no nos desalentemos por las injusticias que podamos atravesar en nuestra vida, sino mostremos ánimo grande y en vez de quejarnos, llevémosle esas situaciones al Señor, pongámosla en las manos del Señor para que Él sea el que juzgue. Él ya está aquí cerca, ha dicho Santiago, y viene para juzgar las injusticias. Por eso que debemos meditar en nuestro comportamiento y no ser injustos con los demás, porque eso es algo que Dios va a juzgar. No sea injusto en el trato con su hermano ni en el trato con nadie. Cumpla sus acuerdos, para que entonces el Señor le bendiga. Y si a usted le toca ser víctima de alguna clase de injusticia, entonces actúe con paciencia, no se desaliente, no se queje, no murmure, lleve su causa al Señor, porque Él es el que juzga. En el versículo 10, Santiago nos presenta otro ejemplo, que es el de los profetas. ¿De qué profetas habla ahí Santiago? De aquellos que en el pasado, dice, hablaron
la palabra de Dios, el mensaje de Dios, en el nombre del Señor. Ahí están incluidos todos los profetas del Antiguo Testamento, los cuales por predicar el mensaje de Dios sufrieron mucha persecución. Por eso que el Señor Jesús, cuando estuvo a las puertas de Jerusalén, la acusó de que habían matado a los profetas. Porque la nación de Israel, las autoridades de Israel en el pasado siempre fueron injustas con aquellos que trajeron el mensaje de Dios y los rechazaron, los persiguieron, hasta los mataron. Ahí tenemos el ejemplo de Jeremías. Jeremías fue perseguido por las autoridades de su país, quienes lo golpearon, lo encarcelaron, lo pusieron al cepo, lo pusieron en una cisterna con agua para que muriera. Entonces, en el pasado, todos esos profetas que llevaron la palabra de Dios en su nombre, enfrentaron aflicción, fueron perseguidos, fueron maltratados, insultados, asesinados. Pero ¿cuál fue la reacción de todos ellos? Dice Santiago que todos ellos tuvieron paciencia. Paciencia en medio de la aflicción. Por eso dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Entonces debemos nosotros imitar el ejemplo del agricultor que aguarda con paciencia el fruto que ha preparado con anticipación. Y también debemos seguir el ejemplo de los profetas, que a pesar de la persecución que tuvieron que enfrentar, que a pesar del trato injusto que tuvieron que soportar, ellos siguieron adelante, se mantuvieron fieles al Señor, mostraron ánimo grande, no abandonaron su misión. Eso es lo que nosotros debemos imitar como creyentes, el ejemplo de los profetas. Y si hoy nos toca pasar una situación similar, no volver atrás, sino todo lo contrario. Mostrar ánimo grande y permanecer firmes en la causa del Señor. No vuelva atrás, siga adelante. Espere con paciencia la venida del Señor. En el versículo 11, Santiago dice que los que sufren de esta manera serán bienaventurados. Verso 11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿De quiénes está hablando aquí Santiago? De los que sufren por causa de la justicia. Hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios va a traer persecución, va a traer aflicción a nuestra vida. El mundo odia, el mundo aborrece a los que viven en justicia y los persigue. Santiago dice que aquellos son bienaventurados, son dichosos, felices, todos aquellos que, como los profetas o como aquellos creyentes fieles que viven los valores del reino, sufren aflicción. ¿Por qué? Porque ellos serán recompensados. Para ellos hay una recompensa que recibirán en la venida del Señor.
Entonces ser fiel no es en vano, hermanos. Mantenernos fieles al Señor, fieles a sus enseñanzas, no es algo vano, aunque en el presente veamos cómo los pecadores prosperan. No nos engañe, porque ellos pronto van a ser juzgados. Pero aquellos que permanecen fieles a Dios y a sus enseñanzas, ellos recibirán recompensa y vida eterna. Finalmente, Santiago menciona un ejemplo más, que es el ejemplo de Job, que dice que la mayoría conocemos. Parece que en ese tiempo, ahí en los cultos cristianos, se hablaba mucho de Job y de su paciencia, como también lo hacemos en el presente. Por eso añade, en la segunda parte del versículo 11, ¿habéis oído la paciencia de Job? Todos conocemos la historia de Job. Job fue una persona muy sufrida. ¿Y por qué sufrió? ¿Porque era un pecador? No. La Biblia dice que no había hombre más perfecto en su generación como Job. Entonces, ¿por qué sufrió? Eso no es tan justo que digamos. Que sufra un pecador se comprende, pero un justo. Conocemos la historia, cómo el diablo puso en duda la lealtad de Job y le pidió permiso a Dios para probarlo. Vino la prueba, Job en esa prueba sufrió mucho. ¿Por qué? Porque en un día lo perdió todo. Perdió a sus hijos, a todos los hijos que tenía, hijas e hijos. Todos se le murieron en un día. Perdió sus cosechas, su ganado, él que era un hombre muy rico, todo lo perdió de un momento a otro. Perdió casas. Sin embargo, él no se quejó contra Dios, ni acusó despropósito alguno. Él dijo, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Eso es paciencia. Eso es paciencia. Mostrar ánimo grande, mostrar perseverancia, mostrar constancia, aún en medio de la prueba. Bueno, aquí paciencia, cuando se habla de la paciencia de Job, sí, se está usando el griego pomoné, que nos habla de perseverancia en medio del dolor. Y eso es justamente lo que Job hizo. Él permaneció fiel al Señor a pesar de todos los problemas, de todas las desgracias, de todos los sufrimientos que le acontecieron en un momento determinado. Aún después su salud fue tocada. Aún después su mujer le instaba a renegar de Dios. Pero él nada de eso hizo, porque era un hombre paciente. Ahora, Santiago nos llama a reflexión y nos dice cuál fue el resultado de todo ello. ¿Cómo termina la historia de Job? La historia de Job termina muy bien. La condición posterior de Job fue mucho mejor que la anterior a sus aflicciones. Dios le restituyó todo, le dio más hijos, le dio todo en mayor cantidad. ¿Por qué Dios hizo eso? Él recompensa la paciencia de sus hijos y los bendice en gran manera, pero dice Santiago que el Señor hizo eso porque Él es misericordioso y compasivo con los suyos. Por eso dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? El fin que Dios le dio a Job. Fue un fin maravilloso.
¿Por qué? Dice, porque Dios es así, es misericordioso y compasivo. Dice, el Señor es misericordioso y compasivo. Entonces recordemos siempre, hermanos, que tenemos a un Dios misericordioso y compasivo, que no se va a olvidar de nosotros. Y en su debido momento nos va a saber recompensar. Pero si hoy, en el presente, somos pacientes ante la dificultad, ante la adversidad, ante el sufrimiento, ante las injusticias que podamos estar viviendo. Por eso le digo, no vuelva atrás, no se desaliente, sino siga adelante, persevere, mantenga un buen ánimo y pronto Dios se compadecerá, Dios tendrá misericordia de usted y le bendecirá en gran manera. Hasta ahí hemos llegado, hermanos. Si alguien quiere recibir a Cristo y mostrar esta clase de paciencia, ya le dije que la paciencia es una virtud cristiana. Es fruto del Espíritu Santo. Tener esta clase de paciencia ante la injusticia de los hombres, eso es algo que solo Dios puede dar a los hombres. Por eso yo le invito a recibir a Cristo en esta noche. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Y Él hará de usted un hombre, una mujer paciente. Y si no tiene esta clase de paciencia, entonces ahora ríndase de verdad al Señor, ríndale su vida al Señor. Quizás usted dice, ya recibí a Cristo, pero no ve este fruto, entonces haga una verdadera entrega al Señor, para que el Espíritu Santo le dé la verdadera paciencia. Vamos entonces a orar, a darle gracias a Dios, y si usted va a recibir a Cristo, haga la siguiente oración, dígale: Señor Jesús, te entrego mi vida, perdona mis pecados, ayúdame a ser paciente, dame ese fruto del Espíritu llamado paciencia. Y todos oramos también y le pedimos al Señor, aleluya, que nos ayude a ser pacientes en medio de la adversidad. Señor, Espíritu Santo, danos paciencia también. Ayúdanos a tener mucho ánimo, gran ánimo, en medio de los problemas. Tú eres fiel y en su momento nos harás justicia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les animo a seguir adelante, a conectarse con estas reuniones los días jueves y también los días domingos. Estamos transmitiendo los cultos presenciales. La enseñanza que estamos ya compartiendo en los cultos presenciales de nuestra iglesia. Conéctese para que usted escuche la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da vida. Eso es todo, hermanos, y que Dios les bendiga ricamente. Gracias a Dios, hermanos. Gracias, Pastor Víctor. Estamos terminando el libro de Santiago y nos sentimos edificados los días jueves con esta palabra, con el estudio de este libro que trae tanta bendición, exhortación, ánimo, y también es toda una confrontación para la vida de los cristianos, ¿no? El Señor quiere hacer de nosotros mejores personas y que vivamos de acuerdo a las verdades que están escritas en su palabra. Bueno, pasamos entonces ahora a motivarnos para la generosidad. Y mejor referirnos al texto que está en Filipenses capítulo 4, versículo 17. El apóstol Pablo les habla a los hermanos de Filipos y les dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Así es. Dios nos enseña a ser generosos, y en cada oportunidad que podamos nosotros ejercitarnos a la generosidad,
cuánto más a la obra del Señor nosotros podamos ser bendecidos y ser fructíferos también en ese aspecto. Los hermanos de Filipos fueron generosos, presentaron una ofrenda al ministerio, a Dios. Entonces, igualmente, practiquemos la generosidad, ¿no? Eso es lo que Dios quiere, formar en nosotros un corazón generoso. Muy bien, vamos a terminar este culto con una oración de gratitud al Señor por todo lo recibido, Dice la Biblia que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, ¿no? Y en esta noche hemos recibido bendición de Dios. Y con mucha gratitud al Señor vamos a despedirnos con una oración. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, por esta gracia recibida, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo y haz de nosotros, Padre, creyentes, verdaderos, hombres y mujeres, Señor, que podamos dar testimonio, Señor, de la fe en Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es nuestro ayudador, quien fortalece nuestras vidas, quien nos da, Señor, ese ánimo para seguir adelante, Señor, en este camino de fe. Muchas gracias. Gracias también por el pastor de la iglesia, el pastor Víctor Castro. Gracias, Señor, por esta nación. Gracias, Padre, por todos y cada uno de tus beneficios. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. No se muevan, por favor. Quédense con nosotros para prestar atención y tomar nota de los anuncios que la iglesia tiene para cada uno de ustedes. Hasta otra oportunidad. Que Dios les bendiga. Buenas noches.